Bandera nacional. La bandera nacional colombiana consiste en un rectángulo dividido en tres franjas, coloreadas con los antiguos colores primarios, ocupando la superior la mitad de este, y tiene su origen en la bandera creada en 1801 por los patriotas venezolanos Francisco de Miranda y Lino de Clemente para las Provincias Unidas de Venezuela, y aprobada por el Congreso Constituyente de ese país en 1811. Estos colores fueron adoptados de forma sucesiva por los Congresos de la República de la Gran Colombia en 1819 y la Nueva Granada en 1834. La disposición actual de los mismos fue adoptada de forma definitiva el 26 de noviembre de 1861. Por otra parte, su reglamentación fue dada por medio de los decretos 861 del 17 de mayo de 1924 y 62 del 11 de enero de 1934. El amarillo representa la riqueza del suelo colombiano, así como el sol, fuente de luz y la soberanía, la armonía y la justicia. El azul representa el cielo que cubre la patria, los ríos y los dos océanos que bañan el territorio colombiano. Y el rojo representa la sangre vertida por los patriotas en los campos de batalla para conseguir la libertad, la que significa amor, poder, fuerza y progreso. Por otra parte, el actual escudo nacional de Colombia tiene sus orígenes en el escudo aprobado en 1834. Los colores y la disposición de los mismos fueron adoptados y reafirmados sucesivamente por varios decretos, particularmente los dictaminados el 17 de mayo de 1924 y el 11 de enero de 1934, recogiendo así los elementos del escudo colombiano vigente en la actualidad. Finalmente, el escudo fue reglamentado por medio del decreto 3558 del 9 de noviembre de 1949. El blasón tiene forma suiza en proporción de 6 de ancho por 8 de alto, dividido en tres franjas iguales. En la superior, sobre campo azul, va en el centro una granada de oro con tallos y hojas de lo mismo, abierta, y en su centro graneada de rojo, que recuerda a la Nueva Granada, nombre que llevó el país hasta mediados del siglo XIX. A los dos lados se hallan dos cornucopias, que simbolizan la riqueza y la abundancia del suelo colombiano. La del medio, sobre campo de color platino, va un gorro frigio rojo enastado en una lanza, que recuerda al espíritu de la República y a su vez es un símbolo universal de la libertad. En la inferior va el Istmo de Panamá rodeado de aguas marinas, sobre las cuales se ubican dos buques con las velas desplegadas. Aparecen uno en cada océano, el Pacífico y el Atlántico, como símbolo de que Colombia es el único país suramericano bañado por dos mares. Las velas desplegadas significan el comercio de Colombia con los demás países del mundo. Sobre el jefe del escudo se ubica el cóndor, que es el ave patriótica del país y simboliza la libertad. Está representado de frente, con las alas extendidas y mirando hacia la derecha. De su pico pende una corona de laureles de color verde y una cinta ondeante de color oro asida al escudo y entrelazada en la corona, en la cual aparecen en letras negras las palabras libertad y orden, el lema nacional del país. El escudo reposa sobre 4 banderas divergentes de la base. Estas banderas van recogidas hacia el vértice del escudo. La letra del actual himno de Colombia está compuesta por un coro y 11 estrofas, de las cuales en la actualidad solo se cantan el coro y la primera estrofa del himno. La letra fue originalmente escrita por el presidente Rafael Núñez, tiempo antes de estar en el poder. La música fue compuesta por el italiano Oreste Sindici durante la presidencia de Rafael Núñez, y con unos pequeños cambios a la original letra de Núñez, se oficializó a través de la Ley 33 del 18 de octubre de 1920. El músico José Rosso Contreras revisó las partituras y preparó las transcripciones para la banda sinfónica, la cual fue adoptada como versión oficial mediante el decreto 1963 del 4 de julio de 1946. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos como este. Continuamos. Árbol nacional. El árbol nacional de Colombia es la palma de Serra del Quindío. El Congreso de la República la adoptó con la Ley 61 de 1985. Es una palma nativa de los bosques montañosos húmedos andinos. En buenas condiciones, crece hasta los 70 metros y es la monocotiledónea más grande del mundo. Sus hojas son verdes oscuras y grisáceas, con pecíolos de más de 2 metros de longitud. El tronco es cilíndrico, liso y cubierto de cera. Vive alrededor de 200 años y es una planta en peligro de extinción, ya que su población está siendo deforestada por su codiciada madera.
además que las personas cortan las palmas antes que se reproduzcan y sus frutos son utilizados como alimento para el ganado. Esto motiva al gobierno colombiano a comenzar acciones de protección para los árboles sobrevivientes. Flor nacional. Las orquídeas colombianas están señaladas entre las más bonitas del mundo por su estructura y sus colores. La flor de mayo o lirio de mayo pertenece a la familia de las orquídeas. Es una planta epífita de hojas carnosas, originaria principalmente de Colombia, aunque su distribución llega hasta Ecuador. En general es de fácil cultivo y su época de florescencia coincide con abril y mayo. Esta especie está en peligro de extinción por destrucción de su hábitat, por lo cual una gran cantidad de instituciones colombianas están tratando de multiplicarla. Esta fue incorporada a los símbolos nacionales a partir de noviembre de 1936. La Academia Colombiana encargó al médico, intelectual y naturalista Emilio Robledo la tarea de buscar la flor nacional por excelencia, y a él se debe su selección como emblema representativo del país. Ave nacional. El cóndor andino, también cóndor de los cerros, cóndor de los Andes o simplemente cóndor, es una especie de ave que habita en América del Sur. Se extiende por la cordillera de los Andes, cordilleras próximas a ella y las costas adyacentes de los océanos Pacífico y Atlántico. Es el ave no marina de mayor envergadura del planeta. Es un ave grande y negra, con plumas blancas alrededor del cuello y en parte de las alas. La cabeza carece de plumas y es de color rojo, pudiendo cambiar de tonalidad de acuerdo a su estado emocional. Es un ave carroñera y anida entre los 1000 y 5000 metros sobre el nivel del mar, generalmente en formaciones rocosas inaccesibles. Se espera que al menos ponga un huevo cada 2 años y es una de las aves más longevas, pudiendo alcanzar la edad de 75 años en cautiverio. En Colombia y en otros países de Sudamérica se considera el cóndor andino como el ave nacional. En el caso de Colombia, desde inicios de la década de 1830, y lastimosamente está en peligro de desaparecer en Colombia. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y compártelo. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. ¡Hasta pronto!